La integral definida, área entre curvas. Ya conocemos de manera muy clara que el cálculo de un área bajo la curva de una función f de x y el eje x con las rectas verticales x igual a y x igual a b se plantea como una integral cuyo método de solución se alcanza a través del teorema fundamental del cálculo. Esto es algo de lo que hemos estado hablando en las presentaciones anteriores. En esta ocasión vamos a presentar una variante de este problema. Nuestro planteamiento del problema va a ser el siguiente. ¿Cómo se procede a calcular el área delimitada por dos funciones f de x y g de x en conjunto con las rectas verticales x igual a y x igual a b, donde f de x es estrictamente mayor a g de x para el intervalo abierto a b? El problema se resume en la figura que aparece en esta presentación. Tenemos un área A y tenemos que esta área A está delimitada por la recta vertical x igual a, x igual a b y la función f de x y g de x, y que en todo momento la función f de x está por arriba de la función g de x. Bien, la respuesta a este problema se obtiene a través del siguiente razonamiento. Primero, nosotros sabemos que el área A1 se representa como la integral de a a b de f de x respecto de x. Esta área A1 está representada por toda la región de color azul. Muy bien. Por otro lado, también sabemos que el área A2 se calcula como la integral desde a hasta b de la función g de x respecto de x, que esta área A2 se encuentra representada con la región en color rojo para el mismo intervalo. Bien, es lógico en consecuencia que para calcular el área A basta con restar al área 1 el área 2. Esto se representa en términos de integrales de la siguiente manera. Se representa como el área A, el área que estamos buscando, es la integral de a a b de la función f de x, representado por la región color azul, menos la integral de a a b de la región de la función g de x. Dado que tenemos una resta de dos integrales, las cuales tienen los mismos límites de integración, esta resta de dos integrales, según el teorema de linealidad número 2, se puede sintetizar a una sola integral. Es decir, se puede expresar como la integral desde a hasta b de f de x menos g de x respecto a x. Así pues, resolver el problema de calcular un área entre curvas dadas dos funciones se calcula a través de una integral con una condición que establecimos desde un principio. La función f es estrictamente mayor o se encuentra por encima de la función g de x en todo el intervalo abierto. Bien, una vez que tenemos la fórmula que nos permite calcular el área entre dos curvas, hay dos observaciones pertinentes a considerar. La primera, ¿qué ocurre cuando no se cumple que la función f de x es estrictamente mayor a la función g de x en el intervalo cerrado AB, tal como se muestra en la gráfica a continuación? En esta gráfica podemos darnos cuenta que ya no se cumple este principio básico. Como podemos observar, en el intervalo en cuestión, la gráfica de f de x y g de x se intersectan en un punto C que pertenece al intervalo abierto AB. Visualmente este punto C se ubica en la intersección de estas dos. De esta intersección podemos hacer dos observaciones. En el intervalo de A a C, la función g de x es estrictamente mayor a la función f de x,
mientras que en el intervalo de C a B es la función f de x quien es mayor a la función g de x. Entonces, el área total sombreada la podemos pensar como la suma de dos áreas, el área 1 y el área 2. Para el área 1, la función g de x es estrictamente mayor a la función f de x, mientras que para el área 2, la función f de x es mayor a la función g de x. Con esta observación, esta área total la podemos pensar como la suma de dos integrales. La primera de a a c de g de x menos f de x y la segunda de c a b de f de x menos g de x. Entonces, este sería el procedimiento a utilizar cuando ocurre que las funciones intercambian su posición relativa. La segunda aclaración. ¿Qué ocurre cuando el área delimitada por dos funciones y dos rectas verticales no se encuentra en el cuadrante positivo para y? Por ejemplo, en el caso de esta gráfica, nos damos cuenta que una parte del área delimitada por f de x y g de x en el intervalo de a a b se encuentra por debajo del eje x. Bien, pues nos daremos cuenta que el proceso de cálculo de área entre curvas no va a cambiar. Y la explicación de esto obedece a lo siguiente. Si nosotros desplazamos verticalmente las dos funciones f y g en la misma cantidad hasta que las dos curvas sean estrictamente positivas, observaremos que al desplazarse por la misma cantidad, la nueva área es exactamente del mismo valor que el área anterior. En este caso, lo que hemos hecho es desplazar ambas funciones por el mismo vector, un desplazamiento vertical de magnitud k. Esa magnitud k es tal que nos permita que tanto f de x como g de x sean estrictamente positivas en el intervalo buscado. Por tanto, dado que el área es exactamente la misma, va a ser a partir de estas nuevas funciones que encontraremos a. Así pues, con estas funciones el área se encontrará como la integral desde a hasta b, los mismos límites de integración de la función superior, que es f de x más k, menos la función inferior, que es g de x más k. Por simple regla de signos, sabemos que los parámetros o las constantes k de la función f y de la función g terminarán por nulificarse. En consecuencia, la integral queda como desde a hasta b de f de x menos g de x, que fue la que inicialmente planteamos. Por tanto, como conclusión, no es relevante si una parte de la región entre dos curvas se encuentra por debajo del eje X o en el cuadrante, en cualquiera de los cuadrantes negativos para la variable Y. Con esto cerramos esta presentación.